Bueno, buenas tardes. Continuando con la microclase número 2, que es lo que vamos a estar trabajando este próximo miércoles de la semana. Estaríamos hablando de fecha 28, con lo cual va a ser bueno que ustedes hayan visto esta microclase como para poder ser más productivos en la clase de miércoles, donde vamos a llevar adelante una actividad sincrónica, o sea, presencial, donde vamos a analizar un caso en particular y vamos a tratar de hacer una actividad colaborativa en forma conjunta de un puesto de trabajo, como para dejarles ya los lineamientos para el trabajo práctico número 1 relacionado a este eje temático. Continuando lo que habíamos visto en la clase pasada, si me permiten, comparto ya pantalla, así estamos viendo. Bueno, como ustedes pueden apreciar que estamos hablando sobre análisis de puestos. Lo último que estuvimos charlando concretamente que era el análisis, como lo vemos acá. Era el análisis de puesto de trabajo, que es una herramienta que nos sirve para determinar las tareas que hace una persona en un puesto de trabajo y los requisitos de aptitud y actitudes de las personas que deben ocupar el cargo en sí. Y dijimos que tiene dos ejes centrales para la elaboración, que es la descripción y por otro lado la especificación del puesto. Okay. Habíamos desarrollado la descripción, donde habíamos dicho está compuesto por las funciones, donde tenemos que determinar el qué hace. Por otro lado tenemos que determinar el cuándo hace, donde vamos a ver la periodicidad de esas actividades que se ejecutan, con qué frecuencia, qué métodos se utilizan. Habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, elaborar una comida, cocinar. Entonces, cómo se hace eso es muy importante para determinar a futuro, como vamos a ver en las otras subsistemas de recursos humanos, que va a servir determinante para evaluar ese rendimiento estándar. El otro motivo también, dentro de la descripción, tenemos que determinar el por qué lo hace, porque eso va a dar el sentido, la razón del ser, esa finalidad de las funciones que hace una persona en el puesto. Y el lugar, habíamos determinado lo importante que sirve para, por ejemplo, para el subsistema de higiene y seguridad y medicina laboral, para determinar qué agentes, qué factores al cual está sometido el empleado para prevenir de forma preventiva y no reactiva con determinadas condiciones que está condicionada la persona en el puesto de trabajo. Eso también vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la actividad que desarrollaremos en vivo. Por ejemplo, se va a determinar, por ejemplo, los EPP, los elementos de protección personal, si lo requieren y qué es lo que requiere, depende del puesto de trabajo. Bien. Para continuar ya, digamos, sobre la base de la primera microclase, que esta ya sería la segunda, tenemos que avanzar sobre el otro eje, la otra composición que tiene el análisis, que es la especificación. La especificación, si se quiere, es lo mismo que lo anterior desde el punto de vista de que hay que enumerar, hay que hacer un listado de las cualidades y características personales, qué tipo de capacidades y habilidades, destrezas, qué tipo de antecedentes, o sea, qué tipo de experiencia previa, y todo eso hace al conjunto que normalmente uno le llama
el perfil. ¿Qué tipo de perfil tiene que tener una persona para un determinado puesto de trabajo? Como vamos a ver, cada puesto de trabajo requiere determinado perfil. O sea, uno puede ser, por ejemplo, muy idóneo de determinadas actividades, pero por ahí no tiene el perfil porque no tiene cuestiones actitudinales o bien aptitudinales, y hace que no tenga un muy buen desempeño en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, dentro de la especificación, ahí vamos a estar estudiando puntualmente y determinando qué tipo de requisitos nos exige el puesto de trabajo. Bien, los datos que debemos de extraer en líneas generales son las actividades, como habíamos dicho, el qué hace, el cómo lo hace, el por qué lo hace, el cuándo lo hace, el dónde lo hace. Parecemos tipo como si fuéramos una criatura de 4 o 5 años y donde está preguntando un montón de cosas que le llama la atención porque está empezando a comprender el mundo. Y si se quiere, nosotros desde Recursos Humanos, a la hora de empezar a relevar este tipo de actividades que se hacen en los puestos de trabajo, estamos teniendo, si se quiere, la misma actitud desde el punto de vista de tratar de el comprender esas actividades que hace el personal dentro de la organización. Entonces es importante tratar de determinar, por ejemplo, como tienen acá en la presentación, por ejemplo, si es que está limpiando, ¿qué tiene que limpiar? Que sería la primera pregunta. ¿Qué limpia? ¿Cómo lo limpia? ¿Por qué limpia? ¿Cuándo lo limpia? ¿Dónde lo limpia? Y eso le está dando justamente la descripción del puesto. Por ejemplo, si uno habla desde el punto de vista desde el limpiar, a ver, un puesto de trabajo puede tener muchas más funciones, a título de ejemplo, porque por ahí puede ser un mismo operativo en una línea de producción y donde puede estar limpiando, puede estar cortando, puede estar envasando, puede estar reparando, puede estar coordinando. Entonces, vamos a tener que ser muy precisos con respecto a esas actividades que se hacen en el puesto de trabajo. Por otro lado, vamos a estar relevando el comportamiento humano, que justamente son esas exigencias o habilidades personales que nos exige el puesto de trabajo, pero que nos exige en cuanto a gasto de energía. ¿Qué queremos decir de eso? Y en cuanto a energía física, por ejemplo, si miremos acá, por ejemplo, operario que está embalando una caja para despacho. Entonces, bueno, tal vez uno ahora mira y una caja pequeña y todo eso, pero bueno, hay que ver qué tipo de exigencia física requiere ese puesto. Por ahí, si es reiterativo, si es mecanicista, pensemos que acá justamente es una persona joven, pensemos que si es una persona muy mayor, por ahí la repetición de la misma actividad va teniendo un mayor desgaste físico. Entonces, el perfil, ese es el que se requiere, entonces justamente hay que hacer una determinación qué tipo de exigencias o requerimientos. Desde lo intelectual, desde los conocimientos cognitivos, qué es lo que se requiere desde el puesto de trabajo. Por ejemplo, en el caso de un mando medio, un profesional, un directivo de una institución, qué características intelectuales requiere el puesto. Como, por ejemplo, los rasgos de la personalidad. Sabemos muy bien que hay perfiles que uno requiere una persona más bien más introvertida, más bien, como diríamos, perfil bajo, una persona que no se irrite en forma inmediata ante alguna
una situación. Imagínense cómo ustedes lo habrán vivido, ¿no? Desde la administración pública, por ejemplo, se han estado en una mesa de entrada, en una recepción, donde por ahí la gente no viene muy bien predispuesta y obviamente viene directamente al choque. Entonces, imagínense si tenemos una persona, un perfil, una característica personal que ante el menor problema, como uno diría, se le salta la cadena, se pone al mismo nivel o por arriba del nivel de la persona, obviamente estamos entrando en un conflicto, ¿está? Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener que apuntar? Y buscar justamente una personalidad más moldeable, más, como decíamos, de bajo perfil, más bien introvertida, más bien moderadora, y cómo solucionar ese reclamo de un cliente o de un ciudadano que está haciendo un reclamo pertinente. ¿Mm? Imaginémonos, desde el punto de vista del comportamiento humano, en cuestiones de negociación, en el caso de ustedes, como mando medio, a la hora de manejar la gente, sabemos que no podemos todo imponer y es ganar, ganar. No, a veces para ganar hay que saber perder. Entonces, en términos de negociación, también hay que ver de qué manera conducir a la gente, de qué manera ir negociando determinadas demandas de parte de los empleados o de parte nuestra también. Podemos verlo desde negociación, por ejemplo, otro caso, cambiando un poquito el eje temático, en el caso de un vendedor, imagínense una persona que sea con un perfil introvertido, como hablábamos anteriormente, una persona no tan charlatana, no tan extrovertida, con lo cual, a ver, yo lo digo desde recursos humanos, no me puede vender ni un palito de la ropa, hablándolo no muy académico. Con lo cual uno tiene que ir viendo justamente cuáles son esas demandas que nos está imponiendo el puesto de trabajo. Como en el caso de las tomas de decisión. Justamente los otros días estábamos hablando ahí con un par de compañeros que están haciendo el curso y que están al cargo, por ejemplo, de un distrito. Y no es ninguna tontería estar a cargo de un distrito y donde está ahí permanentemente en la toma de decisión. Imagínense si ahí tendríamos una persona que dubitativa, temerosa, una persona que no es proactiva, incluso, como decíamos, ante el menor problema se irrita y se le salta la chaveta. Entonces, bueno, resumiendo, un poco lo que se pretende es ver qué tipo de comportamientos. Dentro de los datos a extraerse también hay que sacar el tema de qué tipo de herramientas requiere el puesto de trabajo. Y cuando hablamos de herramientas, no necesariamente de una llave inglesa y un destornillador, estamos hablando de todo lo que hace a la operación para que uno pueda ser efectivo en el puesto de trabajo. Llámese, en el caso de un administrativo, una computadora, el monitor, la impresora, un escáner, el teléfono, el celular. Si hablamos de un repartidor, si le estamos dando la unidad de reparto de la empresa, en el caso de un vendedor, si le estamos dando un vehículo, si estamos hablando de una distribuidora, nosotros le estamos dando al empleado el autoelevador, bueno, qué tipo de elementos requiere para que pueda hacer la persona su trabajo de forma eficaz. Eso es lo que tenemos que relevar. Otros datos también son los criterios de desempeño. Y cuando hablamos de los criterios de desempeño es cuando hablamos anteriormente en cuanto a la metodología y a la periodicidad, porque eso es lo que nos va a determinar el rendimiento estándar, para poder ser objetivos el día de mañana cuando se hace una evaluación de desempeño. Entonces va a revelar
el rendimiento esperado en cuanto a en qué cantidad de tiempo, con qué calidad debe hacerse ese trabajo y los tiempos insumidos por cada actividad. Por otro lado, a extraerse, como habíamos comentado, el contexto de trabajo, donde va a mostrar la información sobre las condiciones físicas sometidas en el lugar, no solamente como habíamos hablado hace un ratito, desde el ruido, la iluminación, desde las vibraciones, que hace un poco a la parte de la salubridad, pero sí también, por ejemplo, dentro del contexto de cómo son sus jornadas de trabajo, si son jornadas continuas, si son rotativas, si tienen una periodicidad de frecuencia de viajes. Yo les pongo un ejemplo para que se den cuenta lo importante de relevar esta información. Fíjense que cuando son las épocas dentro del año que mayormente hay accidentes de tránsito de los colectivos de larga distancia. Y es precisamente en el verano. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado y se ha comprobado que los choferes, más allá de que va con el ayudante, en realidad son dos choferes, se van turnando. Mientras uno va manejando, el otro va descansando en el asiento de al lado. Y por ahí hacen viajes de 12, 14, 16 horas, imagínense, cuando uno por ahí ha tenido que irse en colectivo de acá hasta Mar del Plata, ni hablar por decir a Bariloche. Y bueno, por más que vaya con el copiloto, la persona que va supuestamente descansando no es el mismo descanso que uno tiene en su propia casa, es decir, está relajado en un sillón o acostado en la cama, en forma cómoda, durmiendo, estirándose dentro de la fiaca. No es lo mismo en un asiento de un colectivo, con lo cual el descanso también no es equivalente. Con lo cual, lo que pasa frecuentemente que cuando pasan esos siniestros, esos accidentes, es producto de que la gente no está bien descansada y sumado a que cuando llegan a destino no hacen más que bajar al contingente de personas que va a vacacionar, al ratito ya la están cargando de personas que son los que están volviendo a origen. Entonces, el colectivo prácticamente ni se le apagó el motor, siguió andando y los choferes son los mismos que los que fueron, bajaron las personas y volvieron con la misma persona. Entonces, son jornadas de manejo más de 24 horas, a veces de 36 horas. Piensen los viajes de colectivos que hace la gente por ahí que se va hasta Brasil, Paraguay o Bolivia en colectivo, con los mismos choferes. Son viajes muy largos. Entonces, cuando uno está hablando del tema del contexto del puesto de trabajo, hay que considerar también esas situaciones en las cuales se lo somete al trabajador. En cuanto no solamente a la salubridad, sino al tema de los horarios y qué cuidados hay que recabar. Entonces, esa información es muy importante de relevarla. Y otro dato que habíamos hablado es el requerimiento humano, que va a determinar el conocimiento o habilidades, que sería el perfil, qué tipo de educación, qué tipo de formación, qué tipo de capacitación y o experiencia requiere el puesto de trabajo, y qué tipo de atributos en cuanto a la parte actitudinal, como habíamos hablado hace un ratito del vendedor, en cuanto a la personalidad, y qué tipo de intereses tiene que tener la persona como característica para el puesto de trabajo. Bueno, ahora esto es lo importante para que quede claro por qué es una herramienta estratégica para el área de recursos humanos el análisis de puesto de trabajo.
porque esto nos va a determinar poder trabajar en forma objetiva todos los subsistemas de recursos humanos. Y ustedes acá lo van a poder apreciar. Por ejemplo, el subsistema de reclutamiento y selección. ¿Cómo yo, desde recursos humanos, puedo hacer un reclutamiento y selección si no sé, o sea, si no tengo previamente un análisis de puesto? ¿Sobre qué voy a estar buscando? O sea, porque por ahí me dijeron de oído, de decir qué tipo de persona quiere y todo eso. Y digo yo, ¿está bien que me lo digan verbalmente? ¿Tengo la certeza del 100% que ese es el perfil realmente adecuado para ese puesto de trabajo? ¿No hay algún tipo de interés, llámese, mirándolo conspirativamente, oculto, de que por ahí me están pidiendo determinado perfil y realmente no es el que requiere la organización, y si no es por intereses propios del superior? Entonces, yo haciendo un análisis de puesto de trabajo donde, como vamos a ver más adelante, relevo, nos ponemos de acuerdo tanto con el ocupante del cargo, con el superior de él, o el gerente, o el director, en el caso de ustedes de la administración pública, la autoridad máxima, que diga si ese puesto requiere este tipo de perfil, o se hacen este tipo de tareas. Bueno, todos firman, y con lo cual se deja por sentado cuáles son los requerimientos, y punto. No queda subjetividad o al azar de cualquiera, ¿se comprende? Entonces, por ejemplo, para reclutamiento y selección, ese sería el objetivo del análisis. En términos de compensaciones, también sirve para comprender en términos generales de salarios y beneficios que puede dar una organización, para estimar una compensación adecuada a esas funciones que hace el empleado, según las capacidades que le exige a esa persona, la capacidad requerida, el nivel de educación y responsabilidades. O sea, a mayor responsabilidad, a mayor calificación, va a ser un puesto más calificado, y al ser más calificado va a tener una mayor remuneración. Entonces eso nos va a permitir, como lo vamos a ver mucho más adelante, a la hora de evaluar los puestos de trabajo, que es parte del programa que tenemos que ver, nos va a poder permitir comparar los puestos, clasificarlos de modo que los mismos sean más equitativos dentro de la organización. ¿Estamos? Bien. El otro punto, el otro subsistema, es la evaluación de desempeño. Como decía antes, ¿cómo voy a hacer una evaluación de desempeño si yo no tengo un análisis de puesto de trabajo, donde no sé el qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, dónde lo hace? Entonces, estoy haciendo a ojímetro, si se quiere, una evaluación subjetiva, muy por arriba, sin fundamento lógico, donde yo teniendo un análisis de puesto de trabajo estoy determinando un rendimiento estándar, un rendimiento deseado que se requiere en ese puesto de trabajo. Entonces yo teniendo eso, ahí sí puedo hacer la evaluación y ahí comparo lo deseado versus lo realizado. Y ahí puedo determinar si realmente esta persona trabajó bien, lo premiaré, si está dentro de la media, también lo felicitaré que logró los objetivos, pero sabemos también hasta dónde llegó, o sea, por ahí no tiene tal vez un alto potencial, o por ahí no tuvo los tiempos suficientes, o por ahí está por debajo, y si está por debajo me va a permitir analizar cuáles son las causales, si por una cuestión de motivación, una cuestión de compromiso dentro de la organización, o por falta de capacitación. Entonces, la evaluación de desempeño, como también la vamos a tratar más adelante, como otro punto temático, también nos tenemos que nutrir y trabajar desde el análisis de puestos. Bueno, el otro subsistema, capacitación y desarrollo.
Poco lo mismo, poco lo mismo lo que estamos diciendo. ¿Cómo voy a hacer un plan de capacitación siendo, como decía recién, si la evaluación de desempeño me dio mal porque está haciendo mal alguna tarea, ¿cómo voy a planificar? De decir, bueno, fulanito necesita una capacitación en Excel 2019, ¿tá? Y yo realmente no sé qué es lo que hace. Por ahí le estoy pifiando, tal vez no requiere una capacitación en Excel, por ahí requiere una capacitación en Word. Entonces, por eso que es importante el análisis. Y en cuanto al desarrollo, esto me va a ir permitiendo ver también dentro de ese análisis versus la evaluación, ir detectando un poco el potencial de cada uno de los empleados y me va a permitir generar algún plan de sucesión, un plan de desarrollo de las personas, dentro de lo que uno le sabe llamar un cuadro de reemplazo, ir viendo a futuro cómo voy a ir moviendo, articulando los mejores empleados en las posiciones más críticas de la organización. El otro subsistema, como habíamos charlado, se trata del de higiene y seguridad y medicina laboral, y que nos va a determinar justamente a través del análisis qué tipo de riesgo, qué tipo de exposición está sometido el trabajador, cómo prevenirla o corregirla, y también para prever la provisión de los elementos de seguridad, los famosos EPP, si es que el puesto requiere que le tenga que dar un protector auditivo, si le tengo que dar un casco, si le tengo que dar botines o botas especiales, algún chaleco, alguna faja lumbar. Bueno, eso me va a determinar. Y desde la medicina laboral, de decir, bueno, si hay alguna persona con algún tipo de incapacidad o algún tipo de impedimento, de rediseñar el puesto de trabajo o reubicarlo, recalificarlo en otras funciones, que esté en condiciones de poder hacer su labor. El otro punto final, dentro de los subsistemas de recursos humanos, la finalidad también del análisis del puesto de trabajo es asegurar la asignación completa de responsabilidades. ¿Y qué queremos decir? Esto es mucho más profundo todavía. Cuando estamos diciendo asignar la completa responsabilidad de las funciones. Estamos hablando ahí, si se quiere, en términos legales. Yo teniendo un análisis de puesto de trabajo, a mí me permite, si se quiere, como recursos humanos o por parte de la organización, si hay alguna persona que realmente no está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal con otro tipo de intencionalidad, está persiguiendo otro tipo de fin, me permite, como ustedes conocerán en la administración pública, hacerlo un sumario. Por ejemplo, en la actividad privada no se hace un sumario, se hace un apercibimiento o un llamado de atención, depende de la gravedad. Después se le aplicará un día o 3 días de suspensión, después 5, 7 días, 10 días, 15 días, bueno, hasta llegar al límite que establece la ley de que no se lo puede suspender más de un mes dentro de un año. Ahí sí, la persona se da por despedida, pero el empleador está facultado de tomar ese tipo de medidas sancionatorias, para que si llega el caso lo tiene que despedir, se lo despedirá con causa. Entonces, ¿qué quiero decir? Si no tengo un análisis de puesto de trabajo, donde yo a alguien le estoy indicando cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y todo eso, se me va a hacer más dificultoso. Entonces yo teniéndolo, tengo mayor argumento a la hora de tener que tomar alguna medida disciplinaria. Por eso les decía, hablándolo en términos legales. Bueno, ¿cuáles son los métodos que puedo utilizar para un análisis de puesto? El famoso método de la observación directa, como estarían ustedes ahora mirándome a mí, justamente, observación directa, pero
es unilateral, ¿qué quiero decir? La desarrolla el analista de recursos humanos, se para al lado de una persona y está mirando efectivamente qué está haciendo esa persona. Con lo cual, como vamos a ver en cada método, hay ventajas y desventajas. Una de las ventajas, prácticamente, es la veracidad de los datos relevados. ¿Qué quiere decir? A mí, ¿quién me va a discutir o quién va a poner en tela de juicio qué es lo que estoy viendo yo? Si alguno está tomando nota o alguien se está tocando la cara, alguien está trabajando en forma más acelerada o otra más pasiva. Nadie me lo puede discutir porque es totalmente veraz a los datos que yo estoy mirando. ¿Quién me lo va a cuestionar? Y por eso mismo que es ajeno a los intereses del trabajador. Como yo no le pregunto, simplemente me limito, y lo digo con doble sentido, me limito a visualizar, eso también me limita a tener una integridad de las funciones que tiene que hacer. Esa sería una de las desventajas. Otra de las ventajas es que no requiere que el trabajador deje su puesto de trabajo, que deje de elaborar. En ese aspecto es económico, ya me sé. Yo no estoy interfiriendo para nada, no estoy desafectándolo de las tareas, y solamente me limito a ver. Me sirve para relevar o comparar, chequear si hubo algún análisis previo, anterior, algún análisis viejito, y poder ayornarlo con una simple visualización para verificar si se sigue haciendo lo mismo o no, para poder hacer algún tipo de retoque. Y este método es ideal para aplicarlo para los puestos sencillos, manuales, mecanicistas y repetitivos, como habíamos visto cuando hablábamos de tareas, porque es más fácil la observación directa de que si yo me pongo en una línea de producción y empiezo a ver cómo trabajan, que me pongo con un cronómetro a tomarle el tiempo de cuánto le lleva hacer determinada función. Como van a ver después, en otro caso, que vamos a charlar, se va a hacer más dificultoso cuando tenemos mayor cantidad de atribuciones, que es difícil de cuantificar, como en el caso mío. ¿Cómo vamos a cuantificar el tiempo que yo le estoy dedicando por ahí para determinado punto temático? No se puede. Entonces, por eso cae un poco ahí en la atribución y es más difícil de medirlo. ¿Cuál es la desventaja? Que la simple observación no permite obtener todos los datos importantes. Esto es subjetivo. Esta simple observación también me resulta muy costosa porque yo pierdo mucho tiempo en tratar de estar mirando, observando el por qué está haciendo las cosas, cómo las está haciendo, si está bien, está mal. Entonces, es muy elevado. Y no es aplicable para puestos complejos, como les decía. Por ejemplo, puestos a mayor calificación, donde pesan más las atribuciones que las tareas, se hace más difícil de cuantificarlas. El otro método que tenemos es el del cuestionario. Es un poquito más avanzado, un poquito más sofisticado que el anterior, donde se tiene que elaborar a través de preguntas rápidas, concretas y útiles para poder procesarlas. Con lo cual, el diseño de este tipo de cuestionario es muy trabajoso, lleva mucho tiempo y es muy costoso. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de verificar, tratar de comprender qué tipo de información es la que requiero yo, la que me es útil. Yo siempre pongo un ejemplo de que, por ejemplo, ¿qué quiero ver? ¿El arbolito o el bosque? Porque si miro el arbolito, está bien, voy a sacar una foto bien minuciosa, tipo como un escáner del arbolito, pero no puedo ver más allá de lo que pasa alrededor. ¿Está? Entonces me estoy perdiendo determinadas actividades, determinadas funciones a la cual esa persona está desarrollando las tareas. Si miro el bosque, miro el todo, pero estoy perdiendo la objetividad del arbolito que en realidad quiero mirar. O sea, resumiendo, ¿qué tengo que hacer? Un cuestionario, si se quiere, a medida, con los puntos equilibrados
que necesito recabar. Y eso va a depender de la organización, depende de los puestos. Entonces, acá no hay una fórmula específica, sino que tiene que ser diseñada de forma muy artesanal. ¿Cuál es la ventaja? El ocupante del puesto lo puede hacer de forma manual, lo llena y lo hace con el superior. Lo pueden hacer en forma, en forma conjunta o separada, que sería la secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que por ahí la empieza a hacer el empleado y después se la pasa al jefe para que se la supervise, o la hace al jefe y después la termina puliendo el empleado, para después pasarla al área de recursos humanos. Bien. Es más económico porque si bien al comienzo es muy tedioso, muy complicado en el desarrollo, pero una vez que uno ya lo puso en práctica, ya está estandarizado y se reparte en toda la organización y es cuestión de llenarlo nada más. Es más abarcativo que el anterior, ¿está? Pero guarda, es más abarcativo si lo comparo con el método anterior, pero también, como vamos a ver, como desventajas es limitado, ¿está? Pero sí es más abarcativo en relación al de la observación directa. Y es ideal para los cargos altos, donde también no va a afectar a las actividades ni al tiempo del trabajo de las personas. Como desventaja, no es aplicativo para las personas, para el personal de nivel bajo. ¿Por qué? Sabemos que los perfiles por ahí más chatos, dada por el trabajo, ya sea en forma diaria, por ahí no es que lo haga con mala intención o porque lo hagan por desidia, sino que por ahí, por cuestiones de no comprender o cómo poder expresarse, se hace dificultosa la interpretación y la respuesta. Uno mismo, por ahí le cae una encuesta de que nunca llenó y por ahí no sabe cómo tiene que llenarla, como les va a pasar a ustedes, por decir ahora, cuando trabajemos el miércoles, de hacer un análisis de puesto de trabajo. Entonces, se presta a esa dificultad y a una mala interpretación. Desventaja, como les dije, exige que se planee y se elabore con mucho cuidado para tratar de ver cuál es la información valiosa que se requiere, y tiende a ser superficial, porque no nos olvidemos que en una encuesta se responde sí, no, no sabe, no responde, y a lo sumo se pone alguna línea de observaciones, pero muy chiquita, porque si uno lo deja muy abierto, justamente caemos en ver en un montón de cosas que por ahí no nos va a servir para el relevamiento. El otro método, el más eficaz, es el de la entrevista. Lo que les pido, por favor, que no lo confundan con la entrevista de trabajo. Acá estamos hablando del método de entrevista para el análisis de puesto de trabajo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué soy insistente? Porque estamos teniendo una entrevista con el ocupante del cargo, esa persona que ya viene trabajando desde hace años y que ahora la estamos entrevistando, pero para ver qué está haciendo actualmente, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Y es muy probable que lo tengamos que hacer con el supervisor. Entonces, este tipo de actividad tiene que ser también muy bien diagramada, planificada, para no generar ningún tipo de inconveniente, algún tipo de conflicto de interés. Bueno, como ventajas. Las ventajas, los datos son fehacientes, porque vamos a tener a las dos personas que más saben del puesto de trabajo, el ocupante y el supervisor. Permite analizar y aclarar dudas de lo que uno pueda tener alguna idea vaga del puesto. Es el método de mayor y mejor calidad, y este método puede aplicarse a todos los extractos, a todos los niveles de la organización, o sea, es transversal. Fíjense en que el primero, la sugerencia era aplicable para puestos bajos y no puestos altos, mientras que el del cuestionario es más para los puestos altos y no para los puestos bajos.
mientras el de la entrevista realmente es aplicable para toda la organización, ¿eh? Por eso es el más eficiente. ¿Cuáles son las desventajas? De que si no está preparada la entrevista, se puede generar un resultado negativo. Y ahí cuando hablamos conflicto de intereses, nos podemos encontrar de que por ahí un empleado empiece a desarrollar que hace X cantidad de actividades, de tareas en el puesto que realmente por ahí no las son. El jefe de sector empieza a decir que esto no lo hace o lo hace a pedido cuando eventualmente surge algo. Y en esa situación, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la intencionalidad? Que el empleado está inflando un poco el tema de las tareas y actividades. Lo que está persiguiendo algún tipo de reconocimiento, alguna recategorización y algún aumento de sueldo. ¿Está? Entonces, es una forma de inflar determinadas actividades que realmente no las hacen. O nos podemos encontrar con otra realidad, que la persona realmente haga esas tareas y el jefe, por una cuestión de comodidad, le ha asignado esas funciones y por ahí el jefe se la está delegando a él porque sabe que es una persona que es obediente, sumisa, cumplidora, eficiente y que no es contestataria, mientras que otro por ahí le pega 2 gritos al jefe y el jefe recoge el barrilete y lo deja plantado sin hacer la tarea. Entonces ahí sale a la luz de estos conflictos. Entonces por eso es que hay que estar muy atento a este tipo de situación. Puede generar incluso confusión por estas opiniones entre dichos y hechos entre ellos mismos. Y cuando se genera este tipo de situación, hay que tomarse un tiempo de espera a que ellos resuelvan, negocien realmente qué sí se hace, qué no se hace, como para dejarlo registrado formalmente. Se pierde demasiado tiempo, costo elevado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 personas que se están dedicando exclusivamente en el relevamiento, o sea, están dejando de hacer su labor diaria para dedicarse y focalizarse a esto. O sea, el ocupante del cargo, al estar haciendo la entrevista, está dejando de hacer su tarea y nadie la está haciendo, o estaremos poniendo a otro, pero algo se está dejando de hacer. El supervisor, al estar con nosotros también, algo se está dejando de hacer. Y nosotros mismos también, con lo cual se pierde, como les decía, demasiado tiempo y es un costo muy elevado. ¿Cuál es el método por ahí más correcto que se sabe utilizar? Es la combinación de los métodos mixtos. Esto preferiría que por ahí lo discutamos en el encuentro del miércoles que viene, como para ir cerrando esta microclase. Acuérdense que la idea es de hacer microclases sobre los contenidos específicos. Y después en las clases también ya vamos a organizar como para que queden grabadas, no como nos ocurrió con la primera, que no sabemos concretamente con Marta qué es lo que ocurrió y por qué no quedó grabada. Pero la realidad es lo que uno en la práctica, en toda organización, termina recurriendo a los métodos. Esto lo vamos a ver en clase. La combinación de los métodos va a depende de la particularidad de cada organización. El otro método muy utilizado es la bitácora del empleado. Ustedes, algunos puede ser que lo sepan, otros no. Simplemente es tipo como un listado donde se le pide al empleado que día a día, hora a hora, función por función, momento a momento, detalle la actividad que desarrolló, cómo la hizo, cuánto tiempo le llevó. Entonces es una forma de llevar, digamos, su ruta de viaje, su ruta de trabajo del día o de la semana, y entonces uno puede ir haciendo ese relevamiento y puede lograr el análisis del puesto de trabajo para poder estandarizar esas funciones con el tema del perfil. Bueno, gente, cumplido el
el tiempo, lo estaré esperando el día miércoles, ya con esta introducción a lo que vamos a charlar y vamos a hacer una actividad colaborativa, sincrónica. Sincrónica quiere decir en vivo, entre todos, y donde todos van a tener que trabajar, porque les voy a pasar un video de un puesto de trabajo, donde entre todos, en forma colaborativa, iremos llenando el formulario para que ustedes después sea el disparador de del trabajo práctico que van a tener que hacer en forma individual o grupal, como le había comentado en clase, no más de 4 personas. Pero eso después se lo voy a dejar por escrito a través de una consigna. Bueno, los espero el miércoles. Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.